Gracias, bienvenidos a otra edición de Negocios y Mercados a través de RNN Canal 27. Federico Castillo les saluda y les reitero el agradecimiento de que nos acompañen cada día para compartir lo más actualizado del mundo de los negocios, la finanza, la tecnología y el emprendimiento a través del Canal 27 RNN. Recordarles también nuestra plataforma digital negociosymercados.do, negociosymercados.do. Hoy modificamos un poco el esquema del espacio porque vamos a sostener un interesante conversatorio con Pavel Isa Contreras, economista, profesor, investigador, para que nos pase un balance de la economía nacional y las perspectivas durante este 2017. Gracias, Pavel, por estar con nosotros. Un placer que te encuentres con nosotros en Negocios y Mercados. Bienvenido. Y como lo dije en la introducción, vamos a hablar de cómo ha ido la economía en estos primeros 6 meses y cuál es la perspectiva para cerrar 2017. Ante todo, muchas gracias por invitarme. Yo creo que a nivel macroeconómico la situación es buena. Cuando digo buena significa que la tasa de crecimiento es robusta. Es verdad que hubo un desacelerón en el primer semestre. Yo pensaría que en el segundo semestre va a repuntar. Va a incrementarse de tal manera que, digamos, va a compensar un poco la caída del primer semestre. Probablemente vamos a cerrar creciendo como lo prevén las autoridades, alrededor del 5%, quizás un poquito más. Ese es un crecimiento promedio histórico de la economía dominicana. La economía dominicana es una que ha crecido de forma relativamente intensa a lo largo de las últimas 6 décadas. A una tasa promedio anual de 5.3%. Claro. O sea, que digamos que nos vamos a acercar al crecimiento promedio que ha tenido la economía dominicana históricamente. Pero vamos a tener un crecimiento considerable. Sí, que eso es un crecimiento. Cuando uno lo compara con otros países de la región, pues obviamente, especialmente en América del Sur, es una tasa bastante buena. Yo creo que tenemos que jugarnos, sin embargo, tenemos que jugarnos frente a nosotros mismos, con respecto a nosotros mismos. Claro. Y crecer al promedio, yo creo que está bien. El problema, obviamente, es que estamos acumulando factores de crisis. Claro. Este crecimiento, en parte, se debe a que está muy apalancado. Hay un gasto público que se sostiene en base a deuda. Claro. Sin esa deuda, pues el gasto público tendría que ser menor. Y por lo tanto el empuje de la demanda que da el gasto público sería menor y eso arrastraría la economía hacia abajo. Entonces, pero lo otro también es la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios. Es otro elemento, digamos, positivo. Pero la estabilidad de precios se da gracias a que, en parte, por una parte, a los bajos precios del petróleo. Digamos, hay un factor externo que está influyendo. Eso también impacta positivamente en el crecimiento, mucho, diría yo, pero también en los precios. La otra razón es la política pública, la política monetaria, que es bastante restrictiva. Es decir, el Banco Central está muy activo conteniendo, absorbiendo pesos de la economía. O sea, masa monetaria. La masa monetaria la contiene a través de colocar. Hay diferentes instrumentos, pero el más, digamos, fuerte es el de la colocación de lo que llamamos los certificados o los bonos del Banco Central. O sea, el Banco Central le pide dinero prestado al público, saca liquidez de la economía y con eso mantiene el crecimiento de la inflación bastante bajo. El problema de eso es que el Banco Central eventualmente lo tiene que pagar. Claro. Entonces, hasta ahora lo ha hecho endeudándose más, es decir, cuando tiene que pagar los intereses y el capital, la deuda. Lo hace emitiendo más deuda para pagar los vencimientos, de tal manera que la deuda va creciendo. No crece tanto como en años pasados, pero sigue creciendo. Entonces, de alguna manera, la economía se mantiene con estabilidad y con crecimiento, en donde contribuyen, no es determinante, pero contribuye de manera importante el endeudamiento tanto del Banco Central como el del gobierno central. Entonces, estamos creciendo, pero comprometiendo ahora, pero potencialmente comprometiendo el crecimiento futuro. Claro, tú hablaste de desaceleración en el primer semestre. Los pilares de esa desaceleración económica, a pesar de que crecimos. Inversión privada. Yo diría que hay varios factores. Tenemos cifras de la inversión privada hasta el primer trimestre del año. No tenemos todavía el segundo trimestre. Sí, claro. Yo me imagino que en la próxima semana o algo así saldrán las cifras del segundo semestre con el informe semestral del Banco Central. Pero en el primer semestre del año, la inversión privada se derrumbó. Comparado con la inversión, como se comportó la inversión privada en el primer trimestre del año pasado. Perdón, estoy hablando del trimestre en este momento. En el primer trimestre de 2017, la inversión privada se cayó dramáticamente. Es decir, estamos hablando, ¿a qué porcentaje con relación a 2016? A 2016. Estamos hablando de que en 2016 el primer trimestre creció en 13 y pico %. Esta vez crecimos en menos de 2%.
la inversión privada. Claro. Una caída muy violenta. Luego, en el segundo semestre, lo que tenemos hasta ahora, los datos disponibles, es que la inversión pública se cayó. Okay. El gasto en inversión pública o transferencia de capital, cuando digo transferencia de capital significa dinero que el gobierno central le transfiere a instituciones descentralizadas para que hagan inversiones. Tipo CDE. Tipo CDE, planta de Punta Catalina, Exacto. o otra subsidio. institución puede ser también, bueno, no, pero siempre es subsidio porque es una transferencia, Sí, sí. pero es para hacer inversiones. Okay. Y Bueno, sí, porque es gasto de capital, gasto transferencia de capital. Esas Perfecto. transferencias también se cayeron. Entonces, la inversión pública se cayó en el segundo trimestre. Ya, entonces, mientras sabemos que en el primer trimestre la inversión privada se cayó, en el segundo trimestre se cayó la inversión pública. No sabemos qué pasó todavía con la inversión privada, pero esos dos factores me parece que se combinan para explicar el bajo crecimiento. Más una política monetaria más restrictiva. Claro. El Banco Central, cuando uno mide, uno ve, en el primer semestre del año se le pasó la mano, en mi opinión. Y yo creo que por eso corrigieron rápidamente. Con encaje legal y La corrección se dio en la tasa de política monetaria. aflojó el encaje legal y aflojó la tasa de política monetaria. Mi impresión fue algo así como, dijeron algo así como, ups, espérate, Sí. aquí hay un problema. Y reaccionaron rápido para que la liquidez fluyera. Además, habían quejas en el entorno empresarial sí. sobre el tema de la liquidez. Por eso yo pienso que en el segundo semestre probablemente tú vas a ver más crecimiento. Vas a ver más crecimiento porque la liquidez en la economía va a haber más liquidez en la economía. Por una parte, el Banco Central ha sido más laxo y por otro lado, probablemente la inversión pública se va a activar. Okay. No tiene mucho espacio la inversión pública. ¿Por Porque qué? hay límites ¿Por qué no tiene en el espacio? presupuesto. Ah, bueno, hay ok, límites perfecto, presupuestarios. sí, A ver, sí. los límites presupuestarios no están pegados escrito en piedra. Claro. Lo sabemos perfectamente. Claro, sí, el gobierno al puede final, manejar. exactamente, Exacto, y al final cerrar con un déficit mayor que el previsto y con un gasto mayor que el previsto. Claro. Lo hace. Y debería tener cierto nivel de flexibilidad. Pero yo pienso que de todas maneras hay algún espacio y en el segundo semestre la inversión pública se va a activar. De las dos medidas que tomó el Banco Central, primero encaje legal, luego revisión de la tasa de política monetaria, a tu juicio, ¿cuál es la más importante o cuál debió tomarse primero o si debieron tomarse las dos o una sola? Mira, la tasa de política monetaria tiene efecto a 3 meses, 2 o 3 meses. O sea, hay un rezago Exacto. para que la tasa de interés del mercado responda. Y al bajar la tasa de interés en el mercado, entonces tú tienes una reacción de la inversión privada. Claro. O sea que la tasa de política monetaria, la del Banco Central, va a tener efectos más bien rezagados. Pero el encaje legal tiene efectos inmediatos, porque lo que hizo el Banco Central fue decir, ok, ahora el encaje legal es más bajo, Sí. los recursos que habían acumulado de diferencia entre el encaje legal viejo y el nuevo, los pongo a disposición del público para que los bancos lo presten bajo ciertas condiciones a sectores muy específicos, consono con la política fiscal, porque la política del gobierno central, que es privilegiar ciertos sectores, bueno, el Banco Central privilegia también esos sectores con el crédito. Sí. Entonces, eso va a tener un efecto inmediato. O sea, que hay una que tiene efecto inmediato. Y la otra se Y la hace otra una revisión o un efecto cada 3 meses. Más a largo plazo. Más a largo plazo. Yo creo que, de todas maneras, lo que el Banco Central tiene que pensar, y yo lo he venido insistiendo, yo creo que otros economistas también están preocupados con esto, es que no tiene que llegar a eso. El Banco Central debería de ser más flexible en su política monetaria y ha sido demasiado restrictivo. Hay una obsesión con anclar el tipo de cambio y con obtener una inflación demasiado baja. De hecho, el propio Banco Central se impone a sí mismo una meta de inflación que es de 4%. Una banda entre el 4%. Entre el 3 y el 5, Exacto, alrededor del sí. 4, entre el 3 y el 5. Pero resulta que estamos teniendo una inflación del 2. ¿Por qué tiene que ser tan baja? Si el propio Banco Central está poniéndose una meta de 4%. Claro. Yo creo que es exagerado. Y entonces eso resulta en que la tasa de interés real es una tasa de interés real alta. Y eso afecta en particular a los negocios que tienen tasas de rentabilidad relativamente, que hubiesen tenido tasas de rentabilidad positiva, pero relativamente bajas, probablemente negocios de manufactura, Claro. de agricultura, que pueden generar más empleo que otros sectores que pueden operar con tasa de interés alta, porque tienen rentabilidad alta, pero que no crean empleos. Se puede dar el caso de que esa rigidez del Banco Central con relación a la política monetaria tenga una alta relación, claro está, con el dólar, que impacta de manera significativa en los precios, en el nivel de precio, a raíz de que la economía dominicana no produce los dólares suficientes para honrar los compromisos internacionales. Yo soy de teoría que cuando el Banco Central interviene en el mercado, debiese hacerlo de manera extraordinaria. Que la misma economía tiene que producir los dólares que ella necesita y no que el Banco Central le inyecte. Bueno,
yo creo que está probablemente persiguiendo los dos objetivos, es decir, o persigue uno a través del otro, persigue mantener la tasa de cambio estable para mantener los precios estables. En el fondo, muchos economistas del patio hablan de que el objetivo del Banco Central no termina siendo, no es realmente la inflación, sino que es la tasa de cambio, porque es el símbolo político, el símbolo político, exactamente, ¿no? Sí. De que yo he hecho mi trabajo y he logrado mantener el tipo de cambio anclado. ¿Por qué? Porque en la idea de los dominicanos y dominicanas, lo que tenemos en la cabeza es que una tasa de cambio rígida es sinónimo de una economía sana. Y eso no es cierto. Pero como las crisis en este país han estado... crisis de empleo, de inflación, desabastecimiento, han estado asociadas a fuerte devaluación. Entonces pensamos que una tasa de cambio del 1 por 1 es lo mejor del mundo. Sí, exacto. Porque además nos permite temporalmente comprar importaciones baratas y nos da una sensación de bienestar, pero eso termina no durando mucho. Entonces, si tú permites que la tasa de cambio fuese un poco más flexible, yo no estoy hablando de una tasa de cambio a la libre, pienso que el Banco Central, las autoridades tienen que intervenir. Una flexibilidad controlada, vamos a llamarlo así. Pero más flexible que lo que tenemos. Okay. De tal manera que la economía pueda generar los dólares que tú dices. ¿Cómo los genera? Porque las exportaciones se hacen rentables. Cuando la tasa de cambio está fija, entonces hay inflación en el país, aún sea baja, la tasa de cambio no se mueve. Y entonces, al final, las exportaciones llegan más caras al resto del mundo. Y no podemos exportar y generar los recursos. Por supuesto, los recursos en divisas. Y entonces tenemos actores en la región y a nivel mundial que nos ganan mercado. Por supuesto. Porque tienen... Nos comen los caramelos porque tienen tasa de cambio más competitiva. Por supuesto, yo no ignoro el efecto que tiene una tasa de cambio más elevada sobre el nivel de precio y sobre la capacidad de compra. Yo lo entiendo, pero lo que estoy llamando la atención al público en este momento es que una tasa de cambio también más alta tiene beneficios que a veces no se quieren ver, no se perciben. Y son beneficios en empleo. El sector exportador es intensivo en empleos. Sí, es multiplicador de empleo. Si tú tienes una tasa de cambio que no esté, digamos, en el 47, pero probablemente quizá en el 49, que se mueva de manera más flexible y que no esté anclada, probablemente tuviera un sector exportador más robusto y tuviera más empleo y por tanto más bienestar y más capacidad de la economía de comprar importaciones. Claro. Y los efectos inflacionarios no fueran tan drásticos. No, porque además un 1%, subrayando lo que estás diciendo, un 1% de devaluación lo que te genera un 0.5 de inflación. Es decir, la devaluación no se transmite automáticamente en inflación 1 a 1, sino que se transmite a la mitad de lo que fue la devaluación. Entonces tú puedes soportar perfectamente un poco más de inflación, pero tiene más empleo y tiene más ingreso de la gente. Entonces, y el Banco Central va a recibir más reservas internacionales. Y pudiera tener también, porque en la economía habría más dólares, además se vería menos forzado a vender reservas. Exactamente. Y no tiene que estar interviniendo en el mercado de forma permanente. Bueno, señores, estamos conversando con Pavel Isa Contreras, economista. Hacemos un balance de la economía dominicana en el primer semestre. Al regreso de la publicidad, vamos entonces a hablar de las perspectivas del segundo semestre para la economía local y unas pinceladas sobre la economía internacional. Somos Negocios y Mercados, ya volvemos.